Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. En esta mañana quiero que hablemos un poco de la palabra del Señor. Y el tema de esta mañana es con todo en medio de todo. Cuando uno, cuando uno está en una etapa de la vida que quiere hacer un montón de... Hermana, qué bueno verla. Qué bueno verla, bienvenida, qué bueno verla. Ya tenía seco los lentes de no ver. Muy bien, perdón por el comercial. Pues les decía que cada vez que uno quiere hacer algo, quiere emprender algo, pues uno pone de su parte para lograr algo. Entonces, tanto en lo espiritual como en lo material, tenemos que poner de nuestra parte para lograr lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, cuando uno anda en plena cacería, hablando de novio, o sea, los chicos buscando a las víctimas, a las chicas, entonces ellos se arreglan bien, ellos se bañan, aunque usted no lo crea, ellos se bañan, se perfuman. ¿Y cuál es el deseo? Es el objetivo, atraerlas, hacerlas que se miren atractivos ellos. Y ustedes saben que el macho somos los más bonitos de las especies. Bueno, pero las mujeres también son bonitas, pero si usted mira al quetzal, el macho ¿cómo es? Con las grandes colas, ¿verdad? ¿Y sabe para qué es? Para atraer a la hembra. El pavo real, el macho tiene la gran cola, ¿verdad? La expande. ¿Para qué es? Para atraer a las hembras. Entonces, esto puede ser en nuestro día a día, por ejemplo, los que emprenden. Hola, bienvenido Ramón, qué bueno verlos, Dios les bendiga, qué bueno verte. Wow, de sorpresas en sorpresas. Pues déjenme predicar, hombre, ustedes. Lo que le estaba diciendo es de que uno pone de su parte para alcanzar algo. Pero lastimosamente en lo espiritual, a veces nosotros bajamos la guardia por algo que nosotros decimos, por algo que nosotros pensamos, y eso automáticamente a nosotros nos hace sentir mal. La palabra de Dios dice que si alguien falla en algo, dice que se acerque a la presencia de Dios, que confiese su falta y alcanzará misericordia. Pero nosotros muchas veces, por ejemplo, decimos una mala palabra porque alguien se nos atravesó en el camino, por ejemplo, o algún vecino, eso y lo otro, y uno dice, Dios santo, ¿por qué hice esto? Pero recuerden que la Biblia nos da cierta licencia cuando dice, airados, pero no entréis en los tetuntazos. Sino dice, ok, enójese, pero ahí no más. Cuente hasta 10. 1, 2, 3 y ahí nos vamos. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante, por favor acompáñame, Juan 9, 1 en adelante, abre tu Biblia o enciende tu Biblia. ¿Se recuerda de la historia cuando Jesús escupe al suelo y hace barro y se lo coloca a un ciego y el ciego sana? Pues esa es la historia de este hombre que era ciego. Entonces mira lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El siguiente. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? El siguiente. Respondió Jesús, ¿qué dice? No es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? A ver, ¿sino para qué?
Muy bien. Dentro de este contexto, aquí Jesús viene y les dice a sus discípulos, porque le preguntaron, maestro, ¿por qué este hombre está así? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, Señor, ¿y por qué estoy yo así? ¿Será que yo he pecado? ¿Por qué me está lloviendo sobre mojado? ¿Por qué ando en el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas? Señor, ¿qué hice yo? ¿Por qué? O sea, ¿qué hice de mal? Y uno se empieza a cuestionar, ¿sí o no? Y uno le dice al Señor, Señor, ¿será que pequé? Señor, ¿por qué mi novia me dejó? ¿Por qué mi novio me dejó? ¿Por qué mi esposo, mi esposa? Y uno empieza a cuestionarse. Y muchas veces el cuestionarnos, automáticamente nosotros nos hacemos no gratos. Nos apartamos de la presencia de Dios y eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas que no necesariamente es que nosotros estemos mal, sino hay un plan y hay un propósito de parte de Dios. En el versículo 3, ¿lo puedes poner de nuevo, Maris, por favor? En el versículo 3, mira lo que dice al final: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Te recuerdas de la historia de Job? Cuando Dios le quitó todo. ¿Qué fue lo que dijo Job? Dios dio, Dios dio, Dios dio y Dios quitó. Y después que dice, sea el nombre de Jehová bendito. El problema es cuando nosotros empezamos a cuestionar por qué estamos en esa situación, y ese es el problema. Viene Jesús y le dice a sus discípulos, miren, no se trata si pecó él o sus papás, porque ninguno de ellos pecaron, sino en algún momento Dios se va a glorificar en la vida de este hombre ciego para la gloria de Dios. Y en ese momento viene Jesús, escupe en el suelo, hace barro, le echa ese barro en los ojos y ese problema desaparece. Quiero que miremos dos cosas. Hay una gran diferencia entre personas que necesitan ver un milagro para creer. A esos hermanos les llamamos Tomás, los Tomases. Necesitan ver la mano agujerada, el costado del maestro para poder creer. Y no está ni más, no está ni mal ni bien, sino al contrario, es una personalidad de las personas. ¿Cuántos de nosotros utilizamos esa frase y decimos, es que hasta no ver, no creer? Pero muchas veces nosotros somos esos Tomases que necesitamos ver, pero esos no existen en esta iglesia, ni en Guatemala, sino existen en otros países. ¿Por qué? Porque nosotros, pese a nuestras debilidades, escúchame esto, pese a nuestras necesidades, nosotros creemos que Dios es Dios y tiene soberanía en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles económicamente? Y llega una persona, miembro de la iglesia o algún vecino, y se acerca y nos dice, mira, ¿puedo hablar con vos? Sí, claro, claro. Mira, fíjate que quiero contarte que tengo problemas. Y uno esconde uno el dinero, la billetera, de seguro me va a pedir dinero, ¿verdad? Y que si supiera que uno está peor que él, ¿verdad? Y todavía sobre de eso le dice a uno, ¿puedes orar por mí? Entonces uno dice, pero ¿cómo yo voy a orar por él si yo estoy igual o tal vez peor? Mejor llamemos a alguien que esté próspero. Pero no se trata de llamar a alguien próspero, sino que en este caso, creer, escúchame esto. Cuando nosotros estamos en una situación complicada, cuando tú estás en una situación difícil, es entender que esto es momentáneo. Lo que estás pasando es momentáneo. Y que tarde o temprano vas a salir de ese desierto hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios te prometió. Pero en ese momento tú tienes que vivir con lo que Dios provee. Con el maná, con las aves, con el agua que sale de la peña, de la roca. Con eso tenemos que vivir. Pero ahí viviendo en ese desierto, Dios te manda personas para que en medio de esas dos linitas de fuerza que tienes, decirle, confiemos en Dios que Él va a obrar en ti.
¿Cuánta gente llega con nosotros y nos dice, hermano, fíjese que tengo una gran enfermedad? Me detectaron que estoy malo de los riñones, por decir algo, y yo quiero que ore por mí. ¿Y qué si no sabe que yo estoy peor? Entonces, esa convicción, eso que cuando yo sé de que estoy mal, pero entiendo que es mayor el que está conmigo que la enfermedad que yo tengo o la necesidad que yo tengo, eso hace la diferencia. Hermanos, miren, a veces como pastor, uno se las mira así de palitos, ¿verdad? Dirían los muchachos. Porque a veces uno está peor y los hermanos llegan, hermano, ore por mí, que mire que estoy mal, que no encuentro trabajo, y no sabe que uno está endeudado hasta acá. Pero uno no cree en lo que uno está diciendo, sino en lo que uno hace cuando con convicción y fe toca el corazón de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. 2 Corintios. Este hombre llamado Pablo tiene una gran peculiaridad. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 7. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El siguiente: un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. El siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí viene este hombre. Inclusive me recuerdo que yo fui a un congreso de hombres, y el que estaba predicando decía, ¿quién quiere ser como Pablo? Y todos, amén, gloria a Dios. ¿Te gustaría tener un aguijón? ¿Te gustaría estar en la cárcel? ¿Por qué? Porque muchas veces uno solamente mira la punta del iceberg cuando la gente está bien, pero no sabe lo que ha conllevado estar en ese punto, o qué es lo que está viviendo, o qué fue lo que vivió. Entonces, aquí viene Pablo y dice que él tenía una enfermedad. Según estudios dice que podía tener lepra. Según estudios dice que podía tener problemas en la vista. Pero sea cual sea la enfermedad que él tuviera, él sabía 2 cosas. Que esa enfermedad tenía un propósito. Él dice que era para que su orgullo no se subiera. Pero por otro lado, él entendía que en medio de esa enfermedad, él estaba siendo de bendición a otras personas. Y dice que 3 veces le había dicho a Dios, Dios, sáname, hombre. Dios, ayúdame. ¿Cuántos de nosotros, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras enfermedades, le hemos dicho a Dios, Dios, échame la mano, hombre? Mira que ya llevo tantos años con esto y no salgo. Y mira lo que le dice Dios a Pablo. Vamos al versículo 9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que si nosotros estuviéramos en las sandalias de Pablo, hubiéramos dicho, Señor, eso no era lo que yo quería escuchar. Hermano, mire, cuando usted tiene problemas económicos, cuando yo tengo problemas económicos, nosotros orando, Señor, manda un hermano que venga a regalarme una ofrenda de por lo menos unos 100,000 quetzales, Señor. Va pues 99,000 pues. Esa es nuestra oración. Pero viene Dios y nos dice, no, hombre, tranquilo, que te baste mi amor. Que te baste mi amor, porque mi amor es suficiente para ti. Pero ¿y qué con los acreedores? ¿Qué con los que les debo? Pero en medio de esto viene Dios y le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y mira, hablando de Pablo, vamos a Filipenses 4:3. Este versículo creo que todo el mundo lo conoce.
Y muchas veces nosotros lo usamos. Inclusive ese es uno de mis textos favoritos. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mira, viene Pablo y tiene una enfermedad que no se le quitó. Imagínate lepra. Son llagas en la piel. Y si a eso le sumamos que estaba en Roma, en una cárcel, enfermo y en la cárcel. Y le mandaba cartas a las diferentes iglesias y una de ellas era la que estaba en Filipos. Y le empieza a hablar y a decirle, no hombre, sigan adelante confiando en Dios. Y viene y les dice ahí en el versículo 13, ¿saben por qué? Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si lo vemos humanamente, está en la cárcel. ¿Alguien que está en la cárcel es alguien victorioso? ¿Humanamente? No. ¿Alguien que está enfermo? Uno dice, ah. Y hay muchas teologías que dicen que cuando un cristiano está enfermo o tiene escasez, es que sin duda alguna tiene un pecado oculto. Pero regresamos a lo que le dijo Jesús a sus discípulos. No se trata que si pecó él o que si pecó eran sus papás, sino se trata que Dios tiene un plan y un propósito para él. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. Muchas veces nosotros nos enfermamos porque no nos cuidamos. Muchas veces nosotros nos enfermamos porque no comemos bien. Hermano, mira, si tú comes pizza, y eso lo acabo de aprender yo, ¿verdad? A mí me fascina la pizza, y me fascina la Coca-Cola, usted sabe, ¿verdad? Pero he aprendido de que si como pizza, no tomo Coca-Cola. Porque por la reacción que conlleva eso. Entonces digo, ¿Coca-Cola o pizza? Dios santo, Tim Marín de dos pingües, cucaramacara, títere fue. Y digo, ¿qué escojo? Digo, bueno, después me tomo la Coca-Cola o mañana, entonces me como la pizza. Pero muchas veces nosotros solo comemos y comemos, pero no analizamos. Y en algún momento empezamos a tener problemas con nuestra circulación, con la presión. Y decimos, Señor, ¿por qué? Y el Señor te pasa una valla de una pizza. Es cierto, ¿verdad? No comía bien. Por ejemplo, con lo económico. Hermano, si usted gana para cierta cantidad de cosas, pues úselo solo para esa cantidad. No, es que mi esposa es exigente. ¿Para qué se casó con ella, pues? ¿Nadie lo amenazó? ¿O sí? No. Entonces pónganse de acuerdo, hablen, mira, no nos alcanza para eso, solo podemos ir a la estancia. Solo nos alcanza para eso. Bueno, entonces vamos a la estancia, pues está bien, aunque sea a la estancia. Pero yo lo que voy es que, haciendo un paréntesis, es que muchas veces el problema de nosotros es que somos malos administradores, somos malos mayordomos de lo que Dios nos da y de este cuerpo que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Cierro el paréntesis, continuemos. Entonces viene Pablo y en medio de su enfermedad y en medio de estar dentro de una cárcel, él tiene la convicción, escúchame esto, él tiene la convicción de entender que donde él está y lo que está viviendo es momentáneo. Repito esto, él sabía que lo que él estaba viviendo en ese momento era momentáneo. Y creo que cada uno de nosotros tendríamos que empezar a entender que lo que hoy estamos viviendo es momentáneo. La enfermedad que hoy tienes, hermano, es momentánea. Yo no te puedo decir cuándo es el momento que cesará, si Dios te la va a quitar o no te lo va a quitar. Pero confiando en Dios, Él puede obrar en medio de tu necesidad. Entendamos que hay gente que necesita ver un milagro para creer, pero nosotros en medio de esa necesidad creemos en Dios y vamos hacia adelante. Y con esto voy a ir terminando. En 1 Timoteo 6:12 dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Pelear la buena batalla de la fe.
La buena batalla de la fe se pelea en medio de las necesidades, creyendo que hay un Dios que nos sostiene. La fe se pelea en medio de la enfermedad, de la escasez, de la incertidumbre. Ahí es donde se pelea la buena batalla. Y a eso la Biblia también le llama maduros espirituales. ¿Cuántos bebés espirituales hay que le tiran el pelo? No, ya no voy a la iglesia, me hicieron un desaire. No, que de seguro oí mucho volumen en el sonido. No, que el pastor no me saludó. Y empezamos a poner un montón de pretextos. Empezamos a poner un montón de pretextos en nuestra estatura espiritual. Y eso nos hace que nos alejemos, tal vez de una organización, tal vez de una iglesia, pero corremos el riesgo de que nos apartemos de nuestra salvación eterna, y ahí está el problema. Tal vez la mayoría de los que hoy están acá antes iban a otra iglesia, pero Dios en su misericordia les dijo: no, vénganse para acá. Pero hay muchos que se fueron, mas ya no regresaron y se quedaron perdidos en el mundo. Y ese es el problema cuando no entendemos que lo que hoy por hoy está pasando en nuestra vida tiene un plan y un propósito. Y tarde o temprano Dios se va a glorificar en tu vida, se va a glorificar en tu salud, se va a glorificar en tus necesidades, y en base a lo que tú tienes, Él se va a glorificar. La semana pasada platicábamos en Cafecito con Dios, hablando de que tenemos que confiar en Dios y que Él nos va a dar la fuerza para continuar y seguir adelante. Y platicábamos también de que eso es un concepto que está muy de moda ahora, que es la resiliencia. Y Dios nos da la fuerza y el poder para tener esa fuerza y, pese a las circunstancias, seguir adelante. Yo estaba leyendo la historia de Rocky Marciano. No Rocky Balboa, que ese es el de la película, ¿verdad? No, Rocky Marciano. No es que no, sino Rocky Marciano. Y total, de que Rocky Marciano, el problema era de que él había empezado ya muy grande a aprender a boxear. Entonces no tenía técnica, pero lo que sí tenía era determinación. Y tenía un gancho, un puño. Y total, de que en la película, y así era. Aunque él estuvieran pegando y pegando, él iba hacia adelante. Iba hacia adelante, y no importaba si le pegaban y le volvían a pegar, y si le iba para un lado el rostro, después se lo regresaban para el otro lado. No importa, él seguía hacia adelante. Él estaba esperando el momento oportuno para pegarle un buen cuentazo y noquear a su contrincante. Y eso es lo que él hacía. Y tiene el récord del mejor boxeador de la historia en knockout. No tenía técnica, no tenía experiencia, pero lo que tenía era resistencia. La palabra de Dios te dice: ten resistencia, pelea la buena batalla de la fe. No importa cuántos vengan contra ti, si caen 1000 o 10,000, Dios tiene el control. Y yo sé y tengo la convicción que tarde o temprano Dios obrará en tu necesidad y en mi necesidad. Y van a llegar a tu lado y te van a decir: mira cómo le hiciste, si estabas mal. Leamos por último Mateo 11:28. Si tú estás cansado, hermano, en medio de tu necesidad, si tú sientes de que ya no tienes gasolina para continuar, mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Ese es el secreto.
para ser un buen cristiano. Ese es el secreto, o el mejor secreto, para que no vivamos de milagros en milagros para que nuestra fe se mantenga, sino que vivamos agradecidos de lo que Dios nos dio, agradecidos de lo que Dios nos está dando hoy y agradecidos por lo que Él nos va a dar mañana. Hermano, si tú te sientes agobiado, ¿por qué no vas como María y te postras a la presencia del Señor y le dices: Señor, aquí estoy, vengo delante de ti a que me alimentes con esas palabras, que me ayudes a ir hacia adelante? ¿Cuántos de nosotros vivimos solo por vivir y no tenemos un plan? No, es que yo trabajo, sí, pero eso no es un plan. Es que yo tengo una empresa, ok, pero ese no es un plan. Tenemos que tener dos planes: un plan de salvación eterna y un plan terrenal. ¿Cuál es tu plan terrenal? Porque yo sé que si estás acá es que estás tratando la manera, juntamente con mi persona, de guardar nuestra salvación y algún día irnos a la morada celestial, ya sea si Él viene o si nos manda a llamar. Pero tu plan en esta tierra, hermano, ¿cuál es? ¿Ser un esposo a medias? ¿Ser una esposa a medias? ¿Ser un trabajador a medias? ¿Ser un empresario a medias? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Que cuando tú pases y digas: ahí va un hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo más triste? Que cuando los brujos salen de la colonia donde viven, la gente se hace a un lado y dice: ahí viene el brujo, ¿verdad? Pero ¿por qué no mejor cuando nosotros vamos pasando y ahí va un hijo de Dios, voy a ir para que ore por mí? Hay una gran diferencia. Hermanos, creo que ya es el momento que tengamos que brillar con la luz de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. La palabra de Dios dice que tú eres la sal de esta tierra, que nosotros somos los voceros de Cristo, no del grupo, sino de Cristo, de compartir su palabra. Yo quiero terminar con esto. La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? El contexto de ese versículo es que seamos fieles y que guardemos nuestra salvación. Esa es la voluntad de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Oh sí, Señor, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Señor, tú mejor que nadie sabes, Señor, qué es lo que hay en nuestro corazón. Tú mejor que nadie sabes qué enfermedad tenemos. Tú mejor que nadie sabes, Señor, lo que no nos deja dormir. Tú mejor que nadie sabes lo que acontece en nuestro corazón. Y en este momento, Señor, en base a tu palabra, queremos, Señor Jesús, pelear esa buena batalla de la fe, irnos con todo en medio de todo, Señor. Queremos testificar de que hay un Dios grande y poderoso. Y aunque yo esté pasando una situación complicada, yo sigo confiando que hay un Dios grande y poderoso. Aunque yo siga, Señor, con una dolencia, una enfermedad, yo confío en su palabra cuando dice que por sus llagas hemos sido sanados y curados. Y aunque yo tenga un problema económico, Señor, yo sé que tu palabra dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Ahí donde tú estás, hermano, yo quiero hacer una oración por ti, una oración por tu salud,
una oración por tus finanzas, para que Dios obre en gran manera, Señor. Obra en gran manera en cada uno de mis hermanos, Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano. Ya sea si tienes alguna enfermedad, alguna necesidad, algún problema en tu hogar, levanta tu mano y vamos a orar en este momento. Gloria a Dios. Dios bendiga esas manos levantadas. Dios bendiga esas manos levantadas. Oremos. Padre, en este momento, Señor, levantamos nuestras manos. Yo también levanto mis manos, Señor. Y en este momento, Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestra situación, nuestra adversidad, Señor. Porque no cabe duda, Señor, que de una u otra forma, Señor, tú te vas a glorificar en medio de esta enfermedad. Tú te vas a glorificar en medio de esta necesidad. Tú te vas a glorificar en medio de este problema familiar. Tú te vas a glorificar, Padre. No sabemos cuándo, pero confiamos y tenemos la certeza absoluta que tú tienes el control. Tu palabra dice, Señor, que tus planes para nosotros son planes de bien, y lo creemos con todo nuestro corazón. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Bendice esas manos levantadas, Padre. Tú sabes, Señor, lo que ellos están viviendo. Tú sabes lo que ellos están pasando. Pero anda más hacia allá, Señor, obrando en sus necesidades. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios, y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like, y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga, y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.